mañana. Juan capítulo 11, los versículos del 28 al versículo 37. Juan capítulo 11, los versículos del 28 al versículo 37. Poderoso es nuestro Dios. Y vamos a dar lectura a esta porción en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Señor, muchas gracias. Que Dios bendiga nuestras vidas poderosamente a través de su palabra. Queridos hermanos, estaremos hoy ministrando bajo el tema: el maestro ha venido. El maestro ha venido. En los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay algunos acontecimientos que son muy conmovedores: sanidades, milagros, entre vistas a ciego, paralítico levantarse, muertos resucitar, sanidades por doquier. Y todo esto es sumamente impactante cuando nosotros vemos en los evangelios todas las cosas, todas las maravillas extraordinarias que el Señor hizo. En este versículo se encuentra en el muy conocido relato de la muerte de Lázaro, como todos ustedes han podido escuchar, tanto cuando Donna leyó este pasaje y yo que volví a leerlo. Lázaro, quien había muerto, era hermano tanto de Marta y hermano de María, pero también Lázaro era muy amigo íntimo del Señor Jesús. Esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando Jesús llega ante la tumba de Lázaro, él llora y se siente desconsolado y triste porque había fallecido un amigo cercano a él. Y este es uno de los relatos más tristes que se encuentran en los evangelios. Y es de este relato que sale este tema, el cual estaremos exponiendo en esta mañana: el maestro ha llegado. El maestro ha venido.
Y llegó en el momento más oportuno, aunque para las hermanas de Lázaro ya era muy tarde que el Señor había llegado. Por eso es que una de sus hermanas le dice: Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al parecer, en la mente de estas mujeres y de todos los que estaban presentes, el Señor había hecho su llegada muy tarde, porque ya Lázaro había muerto. Y no solamente que Lázaro ya estaba muerto, sino que dice el relato bíblico que Lázaro tenía 4 días de muerto. Imagínense, a ver, una persona cuando muere, su cuerpo a las 24 horas ya empieza a heder. Imagínense Lázaro, que tenía ya 4 días que había fallecido. Ya Lázaro estaba putrefacto. Ya no había, humanamente hablando, no había manera de que Lázaro saliera de esa tumba. No había médico, no había gorero, no había nadie que pudiera sacar a Lázaro de allí donde estaba muerto. Y es por eso que a Jesús le dicen: tú has llegado tarde. Pero nuestro tema es: el maestro ha venido. Gloria a Dios. Y ha llegado justo a tiempo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Pero para seguir exponiendo este pasaje, yo quiero dar respuesta a 3 preguntas planteadas en este pasaje bíblico. Y esas 3 preguntas, las que nos vamos a enfocar en esta predicación, son las siguientes. Número 1, ¿quién fue que vino? Y número 2, ¿cómo vino ese que llegó? Y número 3, ¿cuándo vino? Repito, las 3 preguntas que vamos a estar respondiendo a través de esta predicación. Número 1, ¿quién vino? Número 2, ¿cómo vino? Y número 3, ¿cuándo vino? Gloria a Dios. Así que empecemos a dar respuesta a nuestra primer pregunta que podemos plantear en este pasaje bíblico, porque hay un rey que llegó, hay alguien que llegó y hizo su presencia en ese duelo, en esa situación que agobiaba a Marta, a los amigos de Lázaro y a todos los dolientes cercanos que estaban allí. Si la muerte, Pablo la expresa en Filipenses como el momento más hermoso en el que se ha de encontrar un creyente, porque Pablo dice que para él el morir es Cristo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es decir, que los creyentes no deben temer a la muerte. Los creyentes no deben ver la muerte como una gran amenaza, sino más bien que la muerte es el pasaporte, por así decirlo, que nos conectará hacia la eternidad y hacia la vida plena con el Señor. Pero a pesar de todo eso, la muerte será inevitable que sintamos tristeza cuando alguien cercano a nosotros muera. Es legítimo llorar. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Marta y María lloraron a Lázaro. Y todos los que estaban ahí, aunque el pasaje bíblico no lo mencione, yo estoy seguro que lloraron a Lázaro. Es decir, que llorar a un difunto es algo normal. Que nos sintamos dolidos por alguien que murió es normal. Lo que no es normal, inaceptable para los cristianos, es perder la esperanza cuando alguien fallece. Que debe dolernos, sí. Que debemos llorar, sí. Que debemos sentir tristeza, sí. Eso está bien. Lo que no podemos es perder la esperanza. Es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: hermano, no queremos que ignoréis acerca de lo que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Déjeme decirle que si usted tiene un amigo cristiano o un familiar cristiano que ya se murió y murió en Cristo, usted va a volver a verlo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. Bueno, demos respuesta a nuestra primera pregunta: ¿quién fue que vino? Bueno, el maestro fue que vino. Indudablemente, si yo le preguntase a usted
quién fue que llegó, quién fue que vino, a quién nos referimos cuando decimos que el rey vino. ¿Quién fue que vino? Vino el maestro, pero no vino cualquier maestro, sino que vino uno que gobierna. Ese fue que vino, uno que rige, uno que tiene autoridad. ¿Qué título más apropiado para este rey? Él gobierna en la naturaleza. Ese es nuestro bendito Salvador. Los vientos y los mares le obedecen. Por eso es que vemos a Cristo durante su ministerio haciendo cosas que solamente Dios la puede hacer, diciéndole al mar que se calme y diciéndole a los vientos que se detengan. Ese es el rey que llegó ante la tumba de Lázaro, que ya tenía 4 días que había muerto. Él gobierna en la naturaleza, hemos dicho, pero también Él gobierna en el mundo espiritual. Es decir, que para el Señor Dios Todopoderoso no hay nada que se le pueda escapar. Pero no solamente eso, sino que Él gobierna en el mundo espiritual. Esto significa que no existe ninguna autoridad espiritual por encima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él gobierna y tiene dominio y control sobre los demonios, sobre los ángeles, y ellos le obedecen. Por eso que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, y los ángeles le obedecen al Señor. Él gobierna en la iglesia también. Esto quiere decir que la autoridad de la iglesia no procede de hombre, no procede de ninguna fuente humana, no procede de gobierno humano, sino que procede de aquel que resucitó al tercer día. Ese fue el que vino. Amado hermano, ese fue quien hizo su entrada ante esa turbulenta prueba que agobiaba a Marta y a María. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Si nosotros no conocemos ningún maestro que esté fuera del Señor Jesucristo. Así que quien vino y hizo su entrada cuando María estaba y Marta en su agonía, porque habían tenido la pérdida física de su hermano Lázaro, el que vino fue el Señor. Allí no llegó ninguno de los escribas ni los fariseos de aquel momento, que poseían un conocimiento profundo de la ley. Allí no llegó ningún emperador, allí no llegó ningún rey humano, allí llegó Jesús. Y donde Jesús llega, que encuentra caos, que encuentra muerte, que encuentra desorden, Dios trae a la normalidad todas las cosas que se encuentran en desorden, inclusive la misma muerte. Ahora bien, hemos dicho, dando respuesta a nuestra primera pregunta, que quien vino fue el rey. Pero ¿cómo vino ese rey? Es otra pregunta que tenemos planteada ante nuestro pasaje. ¿Cómo vino? Él vino como un hombre, y eso no puede ningún creyente perderlo de vista. Él vino como hombre, pero nunca pecó. ¿Y tú sabes por qué Jesús vino como hombre? Él vino como hombre y fue por el camino que nosotros estaríamos caminando, amados hermanos. Él vino por medio de la cuna, la carpintería y la tumba. Así vino nuestro Señor. Vino como un cordero, como ese cordero inmolado que habla Apocalipsis. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vino humilde y sumiso. Por eso es que la Biblia se refiere a Cristo en su segunda venida, que ya Él no viene con el mismo propósito con el que vino primero. Jesús hizo su entrada a este mundo a través del vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, y vino como cordero a morir. Vino sumiso
lágrimas. Para eso vino nuestro Señor. Esas lágrimas de dolor que muchas veces nosotros emanamos de nuestros ojos. Esas lágrimas podrían representar las grandes circunstancias que tú y yo como hijos de Dios tenemos que atravesar en esta tierra. Por eso Él vino como Dios para enjugar nuestras lágrimas, para perdonar nuestros pecados y levantar a nuestros hermanos. Y levantar a todos los muertos espirituales. Una tercera pregunta, o la tercera y última pregunta, a la que daremos respuesta. ¿Cómo vino ese Señor? Hemos dicho. Ahora, ¿cuándo vino? No vino sino hasta que la compasión humana hubiera hecho todo lo que podía. ¿A qué me refiero con esto? Yo me refiero a que el Señor vino cuando todos los intentos que se habían hecho para que Lázaro saliera de esa tumba, tal vez Lázaro fue atendido por los mejores médicos del momento. Tal vez sus hermanas se esforzaron, hicieron todo lo posible. La compasión humana a través de la familia de Lázaro, a través de sus amigos y todos sus conocidos, se manifestó. Ellos hicieron todo lo posible. De esa misma manera se encuentra nuestro mundo. Nuestro mundo se encuentra haciendo un gran esfuerzo para salir del hoyo en el que se encuentra la humanidad. El hombre quiere salir de su desesperación. El hombre quiere salir de la muerte en la que se encuentra sumergido, pero solamente cuando haya una visita de Cristo en el corazón de cada ser humano habrá vida, habrá resurrección, habrá perdón, habrá salvación. Ningún ser humano puede encontrar la paz, el perdón, la vida eterna fuera de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que está capacitado para perdonar, para salvar, para darle la paz al ser humano que Él necesita, que no la vas a encontrar ni en la fama, ni en la riqueza, ni en nada en este mundo. Amamos al Señor. Y por eso nuestro Señor vino. ¿Cuándo vino? Vino justamente en ese momento, cuando la humanidad estaba perdida, cuando Lázaro estaba ya muerto, que ya humanamente hablando no se puede hacer nada. Él vino. Gloria a Dios. Aleluya. Lázaro está muerto. Ha estado durante 4 días. ¿Por qué el Señor Jesús tarda tanto a veces en llegar? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué tarda? ¿No tendrá el Señor detrás de o debajo de la manga un propósito por el cual muchas veces Él se retrasa y aparentemente llega tarde a los lugares, a las personas, a las grandes dificultades de la vida? ¿Por qué el Señor llega tarde? ¿Por qué Dios dejó este mundo perdido miles y miles de años antes de enviar al Mesías? ¿Por qué lo hizo Dios? Los médicos han hecho todo lo que han podido. Los hombres aún están tratando de revivir a los muertos por medio de métodos naturales, pero hacer algo así requiere un poder sobrenatural. La gente quiere resucitar a sus muertos. La gente quiere alargarle la vida, se quiere alargar los años de vida, pero eso no será posible con métodos humanos. De modo que si alguno, dice 2 Corintios 5:17, está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero ilustrar lo que ocurre realmente en la vida del hombre o en el mundo cuando los intentos que se hicieron para que Lázaro no muera. Yo quiero ilustrárselo por medio de una ilustración que va a estar representada por una persona llamada Crisma, que representa a 4 personas. No quiero que se me pierda para que usted pueda entender. Voy a representar lo que
que ocurre en el intento del hombre por resucitar a Lázaro, y lo voy a representar por una persona llamada Chris, que representará Chris Evans, que representa a 4 hombres muy fuertes que quieren despertar a Lázaro. Y hay uno que dice: descenderé hasta la tumba y le frotaré bien con la esponja de la habilidad natural, y así desciende, pero no consigue nada, dice. Bien, dice el segundo: sal y déjame probar a mí. Entonces entra con un látigo de puntas metálicas y en tono amenazante le dice: levántate o te haré sentir, lo flagelaré con la ley. Pero Lázaro siguió quieto, frío como un hielo, y se quedó en la tumba. Dice el tercero: haced lugar para mí, déjame entrar a mí. Entonces entra en la tumba con un instrumento musical y le canta una canción de amor, pero Lázaro no se levanta, Lázaro no se despierta. Justamente eso es lo mismo que ocurre con el hombre, el ser humano. Le pueden hacer las miles y miles de ceremonias, métodos humanos para que despierten de su muerte en la que se encuentran, y no podrán. Pero hay un cuarto hombre fuerte que dice: los medios humanos fallan, pero yo iré a buscar al Señor Jesús. Dice este hombre: les veo acercarse, están conversando, ambos empiezan a llorar. El Señor Jesús se levanta y clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a la vida, y esto debe dar gloria a Dios. Yo me imagino todos los que estaban en ese momento ante la tumba de Lázaro como espectadores, viendo lo que va a ocurrir allí. Ya los métodos humanos han fallado, nadie ha podido hacer nada, ni la mejor ciencia del momento, ni la mejor medicina del momento pudo hacer nada, ni la adivinación, ni la brujería. Llega Jesús ante la tumba de Lázaro y justamente hace lo que hace el Salvador y lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Oh, gloria a Dios. Concluyo con esto. La religión es algo personal. El llamado del Evangelio es un llamado personal. ¿Has oído a alguien aquí el Evangelio? Bueno, creo que sí. Entonces, préstale toda tu atención. Puede que el Salvador no te mantenga el llamado por mucho tiempo. ¿Usted escuchó eso? Y obviamente este es un llamado, aunque para nosotros los creyentes, pero mucho más para aquellos que no son creyentes. Así que demos gracias a Dios. Hemos predicado su palabra, breve, pero hemos tratado de ser conciso. Padre, muchas gracias. Señor, gracias porque hemos expuesto tu palabra. Gracias. Esperando, Señor,